Y compartimos la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 17. Y el tema de esta mañana es cómo funciona el reino de Dios. Y dice la palabra del Señor: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria al Señor. ¿Saben, mis hermanos? El reino de Dios está en medio de nosotros. Y como hijos de Dios tenemos que saber cómo funciona el reino de Dios. Como hijos de Dios debemos saber cómo es el organigrama del reino al cual vamos a ir. ¿Cuántos quieren ir al reino de Dios? Hoy voy a hablarles y voy a enseñarles cómo con 3 reyes que hubo sobre el pueblo de Israel podemos entender cómo funciona el reino de Dios. 3 reyes que marcaron la historia. 3 reyes que nos representan en este tiempo y nos dan una etapa del cristiano. Esta es la otra cara de una enseñanza que les di hace unos meses acerca de los 3 tipos de hombres. Yo sé, algunos la han escuchado, otros las han vinieron ese día, otros la escucharon por YouTube. Se llaman los 3 hombres o los 3 tipos de hombres. Esta es la otra cara de cómo podemos entrar al reino del Señor. Voy a hablarles acerca de el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón. Y también voy a hablarles del rey más importante, el rey de reyes y señor de señores, que se llama Jesucristo. Vamos a ver cómo estos 3 reyes marcaron la historia de Israel, del pueblo de Israel como tal, y cómo nos representan y cómo nosotros nos identificamos con cada uno de esos reyes. El pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto y estaban acostumbrados a siempre ser gobernados por un hombre. Tenían la necesidad de que un hombre siempre estuviera ahí encima de ellos. Después de pasar muchas pruebas, muchas dificultades, el pueblo de Israel es introducido en la tierra prometida. Pero las cosas empezaron a marchar mal. Y el pueblo de Israel empieza a pedir que para que las cosas mejoraran es necesario que venga un rey. Y empiezan a pedir un rey, alguien que los mandara. Ya tenían al Dios de gloria, pero no les bastaba porque no lo podían ver. Necesitaban un rey. Así que viene el primer rey para el pueblo de Israel, el rey Saúl. Saúl fue un rey que fue escogido no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme al corazón del pueblo. El rey Saúl era un rey desobediente, era un rey rebelde, era un rey que temía a Dios, pero a la manera de él. El rey Saúl quiso hacer cosas las cuales no le eran permitidas. Quiso ocupar el lugar de los sacerdotes. Y todo eso le pasó al rey Saúl, porque su corazón no era conforme al corazón de Dios. Con el rey Saúl hoy en día se identifican muchos cristianos. Esos cristianos que todavía dicen: yo temo a Dios, pero a mi manera. Yo busco a Dios, pero a mi manera. Yo voy a la iglesia, pues cuando pueda. Las cosas de Dios hay que cogerlas suave. Eso de estar a toda hora metido en la iglesia, eso no es para mí, porque yo busco como puedo a Dios. Esos son los cristianos que se identifican con el rey Saúl. Cristianos que no han muerto totalmente
a su carne, sino que todavía los gobierna su carne, que no hacen la voluntad de Dios, sino que se dejan llevar por sus deseos, que se dejan llevar por los deleites de la carne. El rey Saúl no sabía esperar y no supo esperar, de hecho. Para ser desechado del trono, el rey Saúl, el profeta Samuel le dijo: vamos a vernos en 7 días en tal lugar y vamos a ofrecer sacrificio a Jehová. Y se había quedado de ver a las 12 del día. Y eran las 4 de la tarde y el profeta Samuel no apareció. Y el pueblo se desesperó. Y el rey pues también se desesperó porque no sabía esperar. No tenía paciencia. Entonces al rey Saúl le pareció fácil, él como rey, hacer sacrificio. Y eso le bastó para que fuera desechado del trono. ¿Saben por qué? Porque los únicos que podían ofrecer sacrificio a Dios eran sus sacerdotes. ¿Cómo representa eso en este tiempo? ¿Cuántas veces Dios ha hablado a tu vida? ¿Cuántas veces Dios ha hablado que es necesario que hayan cambios en ti? ¿Cuántas veces Dios ha tratado de moldear tu vida, de apartar de ti personas que no son del agrado de Él? ¿Cuántas veces el Señor te ha redarguido y te ha mostrado que lo que estás haciendo lo estás haciendo mal? Quizás muchas veces, pero quizás por falta de paciencia, por falta de no saber esperar en Dios, hemos caído en los errores más grandes. Este es el primer rey y ya vamos a profundizar en él, pero quiero ahora mostrarles la otra cara de la moneda. El rey David, un rey que es conforme al corazón de ¿quién? De Dios. El rey David ponía la palabra de Dios como lo más importante en su vida, pero como era hombre cometía errores. El rey David fue el puente para que el pueblo de Israel tuviese una nueva vida. El rey David fue el puente que Dios escogió para que Cristo viniera, porque del linaje de David viene Cristo. Por eso es que cuando los demonios de los que estaban en los gadarenos ven a Jesús, le dicen: Jesús, hijo de David, ¿qué quieres a nosotros? Porque él era descendiente de David, porque Dios le dio una promesa a David. Este hombre que fue rey conforme al corazón de Dios recibió una promesa, y Dios le dijo: de tu simiente siempre habrá rey para Israel, y el último rey es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro rey. Pero David también cometió errores. El hombre que era conforme al corazón de Dios, el hombre que ponía por obra la palabra de Dios, cometió errores. Y errores que tuvo que pagar muy caros. Un día, era el tiempo de guerra, dice la Escritura, y David ya había matado a más de 10,000, estaba cansado de matar a David. Entonces David dijo: no, ya está bueno, ya no quiero ir más a hacer la guerra, vayan ustedes ahora, yo me quedo aquí en mi palacio a descansar. Su hijo Salomón, años más tarde, se escribió que cuando hay mucho tiempo o tiempo de ociosidad, viene el pecado. Eso lo escribió Salomón más adelante. Y el rey David ese día se quedó en su palacio. Era una tarde muy chévere.
Y a él le pareció chévere salir al balcón o a la terraza de su palacio real. Estaba ya relajado cuando ve a Betsabé, que se estaba bañando totalmente desnudita. La codició en su corazón. Mandó a sus criados a que la trajeran ante él. Era el rey, que ya no se resistió. Además, David era un prototipo de bravío hoy en día. La hermosura de David era muy hermoso. Era un rey. Cae en pecado, producto de esa noche loca y de pecado. Betsabé queda embarazada. Y el hombre que había puesto la palabra de Dios siempre por obra, la quebranta. Un pecado te va a llevar a cometer otro pecado. Por eso es que el pecado es una cadena. Y por eso es que la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque el único que quebranta el pecado en mi vida y en tu vida se llama Jesucristo. David empieza a ver, después de enterarse de que Betsabé está embarazada, que el esposo es un problema. Como era el rey, da la orden de que a Urías el heteo lo pongan en la primera línea de batalla. El hombre que iba en la primera línea de batalla sabía que iba a morir. Era el primerito que caía, o de los primeros que caía. Muere Urías. Betsabé sigue su proceso de embarazo. Y David pensó como pensamos nosotros. Dios no se dio cuenta, o a Dios se le olvidó. Y yo creo que David terminó de pensar eso y aparece el profeta. Viene Natán y le cuenta una historia chévere a David. Le dice: bueno, rey, como tú tienes tanta sabiduría, es un caso así sencillito. Imagínate que hay un hombre rico que tiene muchas ovejas, y hay un hombre pobre que tenía una sola ovejita. Y el hombre rico le tocó la ovejita al hombre pobre. Juzga, oh rey. Y David tenía sabiduría y se conocía la palabra. Entonces, sin pensarlo, el tal debe morir. Y el profeta se queda viéndolo y le dice: rey, bien has juzgado. El hombre rico eres tú, y le suelta la soga, porque tú tomaste la mujer de Urías. Y viene el juicio y la sentencia de Dios. Todos conocemos que ese bebé se muere, porque la paga de nuestro pecado, así no nos guste, recae sobre nuestros hijos. Porque Dios visita la maldad de los padres sobre la primera, segunda, tercera y cuarta, y hace misericordia a quien quiere. Después de que David pierde este hijo, producto del pecado, viene un hijo bajo la bendición de Dios. Y ese hijo es el tercer rey del cual les voy a hablar esta mañana. Y es el rey ¿qué? Salomón. Salomón vio cómo su padre cometió errores, pero también vio cómo juzgó o cómo gobernó a Israel. Antes de morir, el rey David llamó a Salomón, su hijo, para darle las instrucciones de cómo iba o cómo debería gobernar a Israel. Y lo primero que le dice es: nunca te apartes de la palabra de Dios. Fue el primer consejo que le dio. Si tú no te apartas, Dios te va a ayudar. Te da una serie de instrucciones que al Salomón le entró por aquí y le salió bien. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios te ha instruido? ¿Cuántas veces Dios te ha corregido? ¿Cuántas veces Dios te ha exhortado? Muchísimas. Y usted sale de acá diciendo: Dios mío, tengo que cambiar. ¿Sí?
tengo que cambiar. Y si les hablo de condenación y dicen, Dios mío, yo no me quiero ir al infierno, Señor, ayúdame. Y usted se va con la sugestión de que debe cambiar, que de verdad tiene que ser una criatura para la gloria de Dios. Pero el miedo no dura poco. Salimos, yo creo, yo a veces me digo, yo a veces pienso, salimos de la iglesia y se nos olvida todo. A Salomón se le olvidó el consejo de su padre. Tuvo muchísimas mujeres. Salomón tuvo un privilegio muy grande. Dios se le revela en sueño a Salomón. Yo creo que todos nosotros, o no sé si solo lo he pensado yo, pero yo siempre he pensado, ¿qué pasaría si a mí Dios me dijera lo que le dijo a Salomón? Pídeme lo que quieras. ¿Se imagina que Dios se le revelara a usted y era bueno y dijo, pídeme lo que quieras? Yo pienso, yo digo, si Salomón pidió sabiduría y albarró tanto, no es eso lo que quiero. Ya Salomón lo pidió. Y el hombre con más sabiduría en la tierra, del cual Jesús habló y dijo que ni aún el rey Salomón con toda su gloria se vistió como los lirios del Padre. Y la barrosa. Salomón tuvo como alrededor de 1400 mujeres, no más. Y por tener tantas mujeres lo hicieron desviar de la palabra de Dios. El hombre con mayor sabiduría que ha existido sobre la tierra terminó adorando a dioses paganos. Permitió que el pueblo de Israel se prostituyera con dioses paganos. Pero el rey Salomón tuvo un privilegio, y es que es el único rey al cual Dios autorizó para construir su templo. Acá en la tierra tenemos este lugar que es un templo, una iglesia. Pero el rey Salomón recibió de Dios los planos de cómo hacerlo. Y será tan importante ese templo que construyó Salomón, que si Dios nos lo permite y algún día tenemos la oportunidad de ir a Israel, la nación, existe el pórtico de Salomón, existe todo lo que Salomón edificó en aquel entonces. Y fue derribado no una ni dos, sino 3 veces. Y en este tiempo, aquí en pleno 2017, todavía están reconstruyendo el tercer templo que Salomón construyó. Esos son señales apocalípticas y de eso no les voy a hablar hoy. Pero quiero que veamos cómo operan estos 3 reyes o lo que ellos dejaron en nosotros. Entonces, el rey Saúl en la desobediencia, el rey David en el poner por obra la palabra de Dios, pero el rey Salomón es el que cosecha. Son 3 etapas del reino y 3 etapas en las cuales tú y yo vamos a pasar. Y hoy vamos a ver en qué etapa estamos. Si estamos en la etapa de la desobediencia, si estamos en la etapa de poner por obra la palabra de Dios, o si estamos en la etapa de la cosecha. Unos vamos más avanzados que otros, que es verdad. Pero quiero que hoy aprendamos todos. ¿Cuántos vinieron a aprender? El hecho de que tú sepas no te da lugar para señalar, para juzgar, para criticar a tu hermano. Algo que quiero que tengamos aquí en Río de Vida es eso. Que entendamos que nosotros todos somos pecadores. Y que si el hermano cayó, no es todos caigamos encima, sino que el que caiga hay que ayudarlo a restaurar. ¿Saben por qué? Porque todos somos parte
de un ejército. Este es el ejército que Dios ha preparado. Y muchos de ustedes van a caer. Y muchos de ustedes van a ser heridos. Y no los vamos a dejar morir. ¿Saben por qué? Porque quizás hoy usted cayó, pero mañana puede caer cualquiera otro de nosotros. Fue lo que Jesús enseñó acerca del ser buen samaritano. ¿Si lo han leído? Tenemos que entender que para poder entender el reino de Dios tenemos que poner por obra la palabra. Entonces, nuestro estado, nuestro primer estado es el estado de desobediencia. Todos llegamos al reino de Dios siendo desobedientes. Llegamos por borrachos, mujeriegos, endeudados, enfermos. Llegamos con todas las cosas más. Aunque no todos. Porque hay algunos que llegaron por conciencia propia. La primera etapa es la de desobediencia, en la cual queremos hacer las cosas a nuestra manera. Todos, escuchen bien, todos los que estamos aquí, que ya conocemos la palabra de Dios, hemos tenido conflicto con ella, ¿o no? ¿O solo me pasó a mí? ¿Por qué Dios dice que el hombre tiene que ser esposo de una sola? Fue la primera con la que pedí. ¿Por qué? Si la Biblia dice que los borrachos no heredan el reino de Dios, ¿por qué Dios me permitió tomar? ¿Por qué? Si los mentirosos no heredan el reino de Dios, ¿por qué mis papás me enseñaron a mentir? Y me empecé a cuestionar. Y yo sé que todos ustedes se han cuestionado. Las mujeres casi siempre se cuestionan con la más común, la dijo el apóstol Pablo, que es que con la que todos casi pelean. La mujer debe estar sujeta, y ahí casi todas pelean. Y si yo les digo, las esposas tienen que darle el sueldo al marido, todas se espelucan. Pero hoy no voy a hablar de eso. Hoy no les voy a dañar el anisado. Siempre hemos tenido conflicto con la palabra de Dios. Ahora, cuando estamos solteros y somos cristianos y vamos y nos enamoramos de un inconverso y su corazoncito latiéndole por el inconverso, y vienen a donde el pastor, es que estoy enamorado de un inconverso, eso es un yugo desigual. Y si usted se junta con él, conflicto, Señor, pero ¿por qué si yo lo amo? Tan linda que es ella. Sí, pero no es una hija de Dios todavía. Y en vez de quizás tú ganártela para el reino, es más factible que él o ella te saque de la casa de Dios. Y empieza el conflicto con la palabra de Dios. Saúl conocía la palabra de Dios, pero la cumplía a su manera. Yo no quiero que tú te conviertas en un cristiano a tu manera, porque a tu manera vas a irte para el infierno, pero a la manera de Dios vamos a heredar el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos quieren ser salvos en este lugar? Gloria a Dios. ¿Sí ven las diferencias tan abismales? A nuestra manera, los problemas son un problema tremendo. Pero a la manera de Dios, los problemas no son nada. Nosotros, cuando tenemos problemas, nos enceguecemos, nos deprimimos. Algunos se ponen iracundos, no quieren absolutamente nada. Otros, por su parte, cuando tienen problemas, les pasa algo terrible. Y es que empiezan a pelear con la comida. Levanten la mano a los que cuando tienen problemas pelean con la comida. ¿Nadie? Mentirosos.
Se acabaron de apuntar un pecado. ¿En serio? ¿Cierto que ustedes pelean con la comida cuando tienen problemas? No quiero comer. Cuando están muy tristes, es que no me baja. Pero ¿saben una cosa? La comida no tiene la culpa. Cuando yo tengo problemas o sin problemas, no paro de comer. Porque la comida es la bendición de Dios. Y cada vez que tú rechazas la bendición de Dios, estás desagradando. Entonces, muchos son cristianos a su manera. Cristianos que creen que la vida cristiana es solo de venir un domingo a la iglesia, de vez en cuando hacer una ayuda. De por ahí si llueve, de pronto está haciendo buen clima, venir a una alabanza. Y dar el diezmo y echar la ofrenda. Listo. Ya. Hay cristianos que creen que es eso. Y desgraciadamente las mega iglesias, o sea, las iglesias grandes, están incentivando eso. Vayan el domingo a la iglesia. Pero no les están enseñando que Cristo nos ha llamado a comprometernos. Esto de ser cristiano no es de ser domingueros. Porque si fuera así, nos hubiéramos quedado en la iglesia de allí, que así va todos los domingos. Lo que Cristo enseñó es que todos nuestros días le pertenecen a Él y que todos los días debemos buscar de Él. Lo que Cristo nos enseñó es que si usted se cepilla los dientes todos los días, pues todos los días hay que orar. Lo que Cristo nos enseñó es que si usted todos los días se come un plato de comida, usted debe leer todos los días la palabra de Dios. Lo que Cristo nos enseñó es que si usted todos los días tiene que dormir, ¿cierto que sí? Pues usted también todos los días tiene que confiar en Dios. Lo que Cristo nos enseñó es que vamos a tener problemas, es que vamos a tener dificultades, que van a haber tormentas, que el diablo se va a levantar con todo. Eso nos enseñó Cristo. Pero también nos enseñó que ante los problemas, ante las dificultades, usted y yo con Él somos más que vencedores. Hay vencedores esta mañana. Gloria a Dios. Saúl fue desechado por su desobediencia, por haber suplantado a un sacerdote. El rey David tuvo un sueño. El sueño del rey David era construirle una casa a Dios, un templo. Y el rey David hizo también la tarea, que pidió materiales para construirlo. Puso a que diseñaran cómo iba a ser el templo. Pero tú te podrás hacer 1000 planes en la vida. Escuchen esto, iglesia, esta mañana. Como hombres nos vamos a hacer 1000 planes. Vamos a pensar 1000 cosas. Vamos a querer hacer otras tantas. Pero la última palabra en tu vida y en mi vida la tiene el Señor. Dios tiene la última palabra. Gloria a Dios. Eso es como dice el dicho. Eso es ensillar el burro antes de cogerlo. David pidió los materiales para construirlo, pero cuando ya fue a diseñar, Dios le dice: un momentito, ¿qué? Tú no me vas a construir mi templo. Y David le pregunta, le dice: Señor, ¿pero por qué? Entonces Dios le responde, le dice: ¿por qué tus manos están manchadas de sangre? El hombre que había matado a más de 10,000, le cobraron solo uno, a Urias, no, porque fue el único que mató sin la aprobación de Dios. Los otros que David mató eran porque eran enemigos de Israel, pero Urias era amigo y era parte del reino de Israel. Y eso bastó para que ya el rey David no pudiera construir.
Esto no quiere decir que el rey David no fue salvo, sí fue salvo. Pero quiero traer algo esta mañana para que reflexionemos y pensemos antes de hacer las cosas. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1 y 2 dice: una pequeña mosca echa a perder o a herder el perfume del perfumista. Así, un pequeño acto de locura al que es considerado sabio. Un acto de locura que tú y yo cometamos va a hacer que perdamos bendiciones de Dios. Los grandes héroes de la Biblia cometieron errores que les costaron caros. Moisés, ¿se acuerdan de Moisés, no? Dios le dijo, el pueblo se estaba quejando, tenemos sed. Dios le dice a Moisés, santifica al pueblo, baja, habla de la peña y de la peña brotará. Sí fue la instrucción de Dios. Pero Moisés estaba literalmente cansado, agobiado, estresado, en español, muy cansado, y en costeñol, mamado. Tomó su vara de autoridad y en vez de hablar de la peña, la cogió 3 leñazos, sin saber Moisés que la peña o esa roca en ese momento era Cristo. Imagínense a quién le pegó. Y eso nomás le bastó. Ni siquiera haber matado al egipcio se lo cobraron. Simplemente le cobraron el no haber escuchado la voz. Y entonces Dios lo sube a la cumbre del monte y le habla y dice: mira, todo eso que ven tus ojos es la tierra prometida que juré que te había de dar. Pero de una vez le dice: pero tú no entrarás, porque de cierto morirás. Y se murió Moisés. No se murió ahí, tranquilos. Le dio tiempo de preparar a Josué y posteriormente muere. Pero conforme Dios le dijo, así se cumple. Y si eso le pasó a los grandes, porque ellos son mis héroes para mí, son héroes de la Biblia, ¿qué nos espera a nosotros en este tiempo? Por eso esta mañana pensemos, cada vez el pecado siempre va a estar ahí. Siempre va a estar el que te dice: tómate una, eso, pastor, no está por ahí. Siempre va a estar el que te va a insinuar algo, o la que te va a insinuar algo para que caigas en adulterio o en fornicación. Siempre va a existir la famosa papaya para que te puedan robar algo o quitarle algo a alguien. Siempre Dios va a probar tu corazón. Y a veces Dios te prueba en cosas pequeñas, caes. ¿A cuánto les ha pasado que van a comprar y le dan malas vueltas? Todos casi siempre. Qué prueba tan tremenda. Los más conchudos, y son conchudos, se quedan calladitos y se van con las vueltas tranquilas. Y van guardando las vueltas y gloria a Dios, qué bendición de Dios. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que creen que es una bendición y está bien. Porque conocen la palabra de Dios, lo saben. Pero eso no es una bendición, eso es cuchillo para tu garganta. Dios probó tu corazón. A ver si aprendiste que tienes que ser fiel en lo poco para que en lo mucho te ponga el Señor. ¿Cuántos quieren ir a lo mucho? Hay que ser fieles con Dios. No puedes dejarte llevar por la tentación. Fuera que fuera una millonada, uno diría: aún así no se justifica el pecado. Pero se ponen contentos porque pagaron un billete de 10,000 y les devolvieron el billete de 10,000. 10,000 pesos. Escuchen esto: 10,000 pesos ¿justifican todo lo que Dios te puede hacer? No. Por eso quiero que esta mañana
reflexionemos y hagamos la voluntad de Dios. David perdió la bendición de construir el templo solo por matar a Urías. Salomón, con todos los errores que cometió, Dios le dio la oportunidad de que le construyera un templo y se lo construyó. Y como era bajo la voluntad de Dios, han pasado miles de años, son ruinas y los están remodelando. Pero usted va a Israel y allá usted encuentra el pórtico de Salomón. Lo que un hombre edificó bajo la voluntad de Dios. Entonces, las tres etapas de cómo funciona el reino de Dios son las siguientes. La primera etapa es a tu manera. Es donde haces las cosas conforme tú quieres o como te parece. Va a sonar feo, pero así es, o como a usted se le da la gana. Esa es su manera. A como usted se le da la gana. A como usted cree. Pero Dios no quiere que usted y yo hagamos las cosas a nuestra manera o como el mundo nos las enseñó. Dios quiere que tú y yo hagamos las cosas de una manera diferente. Durante mucho tiempo estuvimos en la primera etapa de la rebeldía, de la desobediencia. Hoy en día los jóvenes, sus papás les dan un consejo: esos viejos aburridos, muchos canzones. La etapa de la rebeldía. Pero de esa rebeldía van a salir. Así que los que tienen hijos que están en la adolescencia y están rebeldes, tranquilos. Usted también fue rebelde, usted también se equivocó, usted también cometió errores, usted también dijo no lo vuelvo a hacer y lo siguió haciendo. Pero hoy estamos aquí para aprender. Hoy estamos aquí para saber que el reino de Dios es un reino de amor, es un reino de perdón y es un reino de misericordia. Y tú y yo somos parte del reino del Señor. Yo creo que no debo ahondar más a la manera de nosotros, la tenemos clara, ¿cierto que sí? A nuestra manera es ir totalmente en contravía a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, a la manera de Dios. A la manera de Dios es poner por obra la palabra. Cuando usted pone por obra la palabra de Dios, su vida cambia. En la segunda etapa, cuando usted pone por obra la palabra de Dios, usted empieza a identificar lo que es el pecado. Es cuando usted dice: tengo que hacer las cosas bien para agradar a Dios. Entonces es cuando usted dice: me voy a bautizar. Entonces es cuando usted dice: si estoy viviendo en unión libre, me voy a casar. Entonces es cuando usted dice: uy, yo de vez en cuando me fumo algo, me tomo algo mejor, no lo vuelvo a hacer. Entonces usted dice: uy, no, yo no vuelvo a ver más pornografía. Uy, no, yo no vuelvo a ir a donde la bruja. Yo no vuelvo a ir a donde la... Ahí es donde usted empieza a vivir a la manera de Dios. Cuando usted reconoce que lo que está haciendo lo está haciendo. ¿Alguien ha reconocido eso? Amén. Eso es porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Eso es porque el Espíritu te redarguye, porque Él te enseña lo que es bueno y lo que es malo. Todos arrancamos en la etapa de rebeldía, pero imagínense ustedes algo. Es lo mejor que nos puede haber pasado. Esa etapa de rebeldía es lo que Dios bendice, es lo que Dios cambia. Iglesia, esos hijos que hoy literalmente te están sacando ganas, esas personas que no soportas, esos hermanos que tú ves y dices: ese hermano no va a cambiar, ese hermano sí, tantos años en el Evangelio, tanto tiempo perdido, esos hermanos van a cambiar. ¿Saben por qué? Tus hijos van a cambiar, tu esposo va a cambiar, tu esposa va a cambiar, tu situación económica va a cambiar, tu enfermedad va a pasar, las crisis, lo que estás viviendo va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque el que inició la obra la
la termina para su honra y su obra. Y el que la inició se llama Jesucristo. ¿Alguien lo cree? Gloria a Dios. Miren lo que dice Job, capítulo 8, versículo 7. Job 8:7 dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Cuando arrancamos en la primera etapa de la rebeldía, somos pequeñitos. Porque la Biblia dice que somos como gusanos. Somos algo chiquitico. Pero ese gusano, ¿ustedes saben lo que pasa con los gusanos? ¿Han visto la formación de las mariposas? Arranca siendo un gusanito. Y luego ese gusanito se vuelve una, ¿cómo se llama? La cosita esa la que se queda colgadita. ¿Una qué? Bueno, alcanza a escuchar. Eso no. Bueno, pero se mete como en una burbuja de cristal, ¿cierto? En una burbujita. Y en esa burbujita está ¿qué? Segura. Ahí no le pasa nada. Y de ahí sale y extiende sus alas. Y sale siendo una hermosa. ¿Viste una larva? Un gusano feo. Cuando un gusano está por ahí, hay el riesgo de que usted lo espiche. Cuando uno está en rebeldía, el único riesgo que hay es condenarse. Cuando usted es una... ¿Y qué cómo fue que dijeron? Usted está seguro. Es la segunda etapa. Pero en la segunda etapa usted pone por obra la palabra de Dios. Y el que pone por obra la palabra de Dios recibe lo que dice la palabra de Dios. Debajo de sus alas estaremos seguros. Entonces la mariposita está ahí quietecita y está segura. Pero el profeta Isaías dijo que extenderemos nuestras alas y volaremos como ¿qué? ¿Cuántas? Las 3 etapas de la mariposa son las 3 etapas del cristiano. La primera etapa, llegas en desobediencia, llegas en rebeldía. La segunda etapa, pones por obra la palabra de Dios. Y la tercera etapa, vuelas. ¿Sabes por qué vuelas? Porque la misericordia de Dios está contigo. Porque ya no vives según el mundo, ya no vives según lo que los demás dicen. Ahora vives para hacer la voluntad del que murió en la cruz del Calvario. Ahora vives para disfrutar de la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Gloria a Dios. Ahora, todos conocen la historia de Job, ¿cierto que sí? Job era un hombre que, pobre o rico. Pero el hombre rico lo perdió todo en un solo día. Pero al final, Dios lo bendijo. Siempre vamos a tener que pasar por cosas duras. Lo que tú has vivido, lo que tu matrimonio ha pasado, lo que tu familia ha pasado, lo que tus hijos han pasado, lo que como matrimonio han pasado, lo que has pasado en tus finanzas. Las veces que has dicho yo quiero, ay, pero no hay plata. Todo eso es parte del proceso. Solo para que Dios se pueda glorificar. Dios le dio todo a Job, pero también le quitó todo a Job. Y Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Con resignación por todo ello. Pero la Biblia dice que tú no te vas a quedar como estás, sino que cada día vas a ser bendecido para la gloria de Dios. De esto que estás viviendo, de esto que estás pasando, vienen cosas mejores. Y miren lo que pasó con Job. El hombre que había perdido todo, en el versículo 12 del capítulo 42 dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Amén. Eso es para que se cumpla lo que dice la Escritura: la gloria postrera será mayor. Así que prepárate, porque eso que estás viviendo no es ni sombra de lo que viene de parte de Dios, porque para ti vienen cosas gloriosas.
1000 ovejas, 6000 camellos, 1000 yuntas de bueyes, 1000 asnos. Y tuvo 7 hijos y 7 hijas. La bendición de Dios es completa. Lo que tú y yo hemos recibido por el momento son boronas. Son boronas que están cayendo de la mesa del Padre. Pero prepárate, porque viene el día en el que te vas a sentar a la mesa y ya no vas a comer borona, sino que te vas a comer el pan de la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren de ese pan? ¡Gloria a Dios! Y en la tercera etapa, que es cuando usted ya ha puesto por obra la palabra de Dios, la tercera etapa es la etapa gloriosa, es la etapa de la sabiduría. Salomón simplemente tuvo que ejecutar el plan y Dios proveyó todo. Cuando tú caminas de la mano de Dios, Dios lo hace todo por ti. Amén. Entonces, primera etapa a tu manera, segunda etapa a la manera de Dios, tercera etapa la etapa gloriosa de sabiduría. Les voy a reflejar estas 3 etapas en un pasaje bíblico para que las entiendan mejor y puedan salir de aquí esta mañana sabiendo, entendiendo y comprendiendo cómo funciona el reino de Dios. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Primera etapa, ¿cuál era? La desobediencia o rebeldía. Entonces el hijo pródigo, o la parábola del hijo pródigo, cuenta la historia de un hombre que tenía mucho dinero y tenía 2 hijos. Y su hijo, uno de sus hijos, le dice: papá, debe la herencia en vida. Quizás para nosotros es absurdo. Solo dice: ¿cómo un hijo le va a pedir la herencia a un padre? De pronto en Colombia no es normal, pero en el Medio Oriente es normal. Los hijos en vida pueden pedir su herencia y los padres de hecho les dan la herencia en vida. Este joven en rebeldía dice: papá, deme mi herencia. Y como era rebelde, se va de esa región para otra región. O sea, si vamos a suponer que estaba aquí en Cundinamarca, pidió su herencia y dijo: me voy para la costa, que así se pasa bueno. Mis hermanos, ustedes van a decir: uy, el pastor sí le ha dado los pasteles. No, me gustaba. Y entonces el cachaco que pide aquí su famosa fortuna de producto de la herencia que le da su padre, se va para la costa y se gastó todo. Vamos a suponer que ese muchacho se fue para el Rodadero, Santa Marta, y se plantó allá en Santa Marta, se echó en la playa y pasó la negrita vendiendo la arepa de huevo, la carimañola, y empezó a comer. Luego pasó la otra negrita que si quería masaje, pues dice: voy a hacer masaje de la negra. Como había sacado apartamento en el Rodadero, entonces la noche valía mucho. Y poco a poco la fortuna se acabó. Cuando se le acabó la fortuna, le pasó la primera etapa, que era la rebeldía. Y cuando ya tiene que empezar a trabajar para empezar a ganar dinero, viene la segunda etapa a la vida del hijo pródigo, y es reconocer que no era la manera de él, sino la manera de Dios. Entonces el hijo pródigo dice: he pecado contra el cielo y contra mi padre. En otras palabras, he pecado contra Dios y contra mi padre. ¿Puso por obra qué? La palabra. Y como dice la escritura, que el que se humilla será ¿qué? Exaltado. Entonces dice el muchacho, el hijo pródigo: me voy a devolver a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón, le diré que he pecado contra Dios y contra el cielo. Y así le toque ser uno de sus criados, no importa. Él entendió que debía vivir una vida de humildad. En la segunda etapa, a la manera de Dios, Dios nos enseña a ser humildes. Y este joven se devuelve a casa de su padre. Y dice la escritura que el papá lo vio que venía
Bueno, vio como una cuadra. Y salió corriendo el papá. Y el papá no le dijo, hijo, muérgalo juntos, ¿por qué? Pues no. Eso lo hacen los papás en la tierra. Uno le embarra de hijo y los papás con toda en contra de él. Pero este papá vio venir a su hijo, sale del pueblo, y en vez de regañarlo o pegarle, lo primero que hace es darle un abrazo rompecostillas y darle su buen queso. Llamó a sus criados y ordenó que le trajeran un anillo, que le trajeran ropa y que mataran, porque iban a hacer una comelona. Esas son las etapas del reino. La etapa de la rebeldía, la etapa en la que se pone por obra la palabra de Dios, y la tercera etapa, que es la que yo quiero que todos en este lugar lleguemos, que es la etapa de la gloria de Dios, la etapa donde la bendición abunda, la etapa en la que comeremos hasta saciarnos, la etapa donde veremos la gloria del que vive y reina por los siglos de los siglos. Eso lo quiere hacer el Señor por nosotros. Dios quiere que llevemos una vida diferente. Son 3 etapas únicamente. Ya no más a la etapa de nuestra manera todo va a salir mal. A la manera de Dios todo va a salir bien. Y en la etapa de la gloria no te vas a preocupar por nada. Porque aunque tengamos problemas, sabemos que Dios está con nosotros. Por eso cuando Jesús estaba en la barca y el mar estaba allí con todo ímpetu y el viento estaba tremendo en contra de ellos, por eso Jesús no se preocupó. Y por eso Jesús lo único que hizo fue levantarse y declarar la palabra, y el mar y el viento. Y dice la Escritura que después de eso vino grande bonanza, o sea, vino tiempo de paz. Yo sé que estás pasando por cosas difíciles. Yo sé que hemos vivido momentos de angustia. Yo sé que hemos vivido momentos en los cuales sentimos que ya no podemos más. Que hemos pasado por todas estas etapas y hasta más. Pero ¿saben una cosa? En todas las etapas, en todo lo que has vivido, la mano del Señor ha estado contigo. Porque Dios es tu ayudador. Porque Dios es nuestro Salvador. Porque Él es la roca de mi salvación. Él es el que todo lo puede. Así que, iglesia, es tiempo de que pongamos por obra la palabra de Dios. Es tiempo de que vivamos estas etapas, pero las vivamos para la gloria de Dios. Y que esto que has aprendido esta mañana debes sembrar en otras personas. Que el que está en la primera etapa, en la etapa de rebeldía, tranquilo, de ahí va a salir. Mire que es que mi hijo está rebelde, mire que es que mi esposo esto, mire que es que mi esposa. Tranquilos. Esa etapa la vas a pasar. Es que las cosas no me están saliendo bien. Tranquilo. Sea obediente a Dios. Cumple con la palabra de Dios. Cumple con lo que Dios te demanda y verás la gloria de Dios. Jesús comparó el reino de Dios con el sembrador. Que el sembrador, para recibir frutos, tenía primero que ir y arar la tierra. Cuando una persona ara la tierra, es porque la tierra no está apta para ser sembrada. Cuando normalmente aran, sacan todos los desperdicios, pedazos de troncos, todo eso. Y una vez la tierra está arada, lo que hacen es echar el famoso abono, los fertilizantes, para que la tierra esté lista. Y una vez la tierra está lista, ahí si vienen a sembrar. Y después de que siembran, están pendientes de que no se vaya a morir la matica. Y la matica crece y luego recogen frutos. ¿Cuántos quieren recoger frutos en este lugar? Es tiempo de sembrar la palabra de Dios en otros. Es tiempo de que usted le hable a las personas de la palabra de Dios. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Yo no quiero que usted sea parte del grupo del montón.
Yo no quiero que usted sea de los que habla, pero no ponga por obra la palabra de Dios. Yo quiero que cada vez que alguno de ustedes hable la palabra de Dios es porque la está obedeciendo. Es porque usted ya es ejemplo. Es porque usted ya es testimonio. Si usted le va a hablar a alguien de bautismo, es porque usted ya es bautizado. Si usted le va a hablar a alguien de diezmar, de ofrendar, es porque usted diezma y ofrenda. Si usted le va a hablar a alguien de sanidad, es porque usted ha sido sanado por el Señor. Que todo lo que tú hables seas testimonio para los demás. Porque tu testimonio y mi testimonio darán cuenta de que Cristo vive y vive para siempre. Así que, mis hermanos, así es como funciona el reino de Dios. El reino de Dios sufrirá violencia, y el reino de Dios lo arrebatarán los violentos, dice la Escritura. ¿Sabían ustedes que cuando leen, la gente dice, es que el reino de Dios lo arrebatan los valientes? ¿Eso no está en la Biblia? Son los violentos. ¿Y cómo así que los violentos van a arrebatar el reino de Dios? Sí, porque se necesita ser un violento para vencer a Satanás, para vencer las pruebas, para vencer las tentaciones. Y por eso los violentos heredarán el reino de Dios. Hay violentos